A veces estamos acostumbrados a responder sí y no. ¿Qué pasaría cuando, o qué pasa cuando se nos pregunta, ¿es, ¿es permitido para un creyente que no es un creyente que está casado con alguien que no es cristiano? ¿Es conveniente, es permitido el divorcio? O cuando se pone en la situación, ¿es permitido para una hermana en Cristo abortar? O, ¿cuál era la otra que tenía? Bueno, pues por mencionar algunas preguntas, ¿no? A veces tenemos respuestas muy rápidas para ese tipo de cuestionamientos y no vamos a plantear aquí la respuesta a estas preguntas. Sin embargo, hay preguntas de este tipo un tanto, a veces tendenciosas o que pues sí nos ponen a pensar un poquito. El día de hoy quisiera hablar de esto precisamente, del discernimiento. ¿Alguien me pudiera decir así a grandes rasgos qué es el discernimiento? ¿Qué entienden por el discernimiento? ¿Algún sinónimo o qué entienden en sí por el discernimiento? Cualquiera, ¿eh? Capacidad para distinguir. Perdón, no escuché. Capacidad para distinguir. La capacidad para distinguir. Gracias. ¿Alguien más? Quizá ¿No? aquí yo ampliaría un poquito más, sí, capacidad para distinguir, diferenciar lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo inconveniente. Pudiéramos decir que es como una cierta sabiduría para ver qué es lo mejor. Así es. Sí, gracias también. Una definición más apegada, y lo voy a citar aquí en la palabra griega que aparece en el idioma pues griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, es anacrino, y que significa distinguir, separar con el fin de investigar, estudiar, examinar exhaustivamente objetos o particularidades. Y yo creo que a muchos sabemos lo que es, pero a veces no sabemos explicar, ¿no? Típico en los niños en la escuela de que, es que sí sé qué es, pero no sé cómo explicarlo, profe. Y a veces así nos pasa a nosotros, no sabemos cómo aplicarlo tal vez, o a grandes rasgos qué es una palabra, pero no tenemos las palabras adecuadas para explicar su definición. En esencia es esto, ¿no? El discernimiento es distinguir, separar con el fin de investigar, examinar, estudiar exhaustivamente objetos o particularidades. Y si ya nos metemos poquito más a detalle, como decía Manuel, pues es precisamente hacer esa diferencia entre lo bueno, lo malo, lo conveniente o lo no conveniente. Sinónimos de discernimiento pues son examinar, escudriñar, interrogar, estudiar, precisamente cosas que vemos aquí, ¿no? Un texto muy conocido precisamente acerca del discernimiento está en Hechos 17:11. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias, Chuy. Está hablando aquí de estas personas que estaban en Tesalónica y el apóstol Pablo iba y predicaba con ellos, y ellos dice que eran más nobles que los que estaban ahí mismo en Tesalónica, perdón, y que ellos al momento de escuchar la predicación de Pablo, pues no nada más se quedaban así, ¿va? Ellos escudriñaban, dice, cada día las escrituras. Hasta el momento ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, y pues ellos escudriñaban precisamente para saber, ahí dice, para ver si estas cosas eran así, lo que les predicaba el apóstol Pablo. Es el mismo verbo, anacrino,
que se utiliza aquí de escudriñar para discernir, es el mismo. En la nueva versión internacional lo traducen como examinaban, en la Dios habla hoy lo traducen como estudiaban, y en la Biblia, la traducción de las Américas, lo traduce como leían la Biblia, leían las Escrituras. Entonces esto nos da a entender que esta palabra anacrinos era utilizada para sinónimos que nosotros conocemos de discernir, escudriñar, examinar, estudiar y aquí leer. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué discernir? ¿Cuál es la finalidad? El mismo rey Saúl le pidió a Dios cuando dije Saúl, Salomón, y le pidió a Dios precisamente la capacidad de discernir. Aquí en 1 Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Antes que riquezas, antes que victorias bélicas, antes que cualquier otra cosa, Salomón dijo, yo necesito discernimiento para gobernar a tu pueblo. Dame ese discernimiento. El mismo rey Saúl lo pidió y el Señor, Dios se lo concedió. Y no tan solamente eso, recordemos que aparte de la sabiduría que nadie más tuvo y nadie más ha tenido ni tendrá, Dios le dio riqueza también. Entonces fue algo que Salomón pidió y Dios se lo concedió. Dice en Juan 5:39, esto nos alienta a también nosotros anhelar el discernimiento. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En este pasaje Jesús estaba hablando a los judíos y prácticamente les estaba diciendo que si leyeran y escudriñaran las escrituras, en verdad, se darían cuenta que las escrituras están hablando de él mismo. Por eso les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, del Señor Jesucristo. Igualmente nosotros como creyentes, pues debemos escudriñar para poder saber qué es lo que nos revela el Señor en sus escrituras, acerca de su propósito, acerca de lo que Él quiere en nuestra vida. Escudriñarlas, examinar las escrituras, estudiarlas como lo hacemos cada vez que nos reunimos. Y retomando nuevamente el pasaje de Hechos 17:11 que ya leímos, que dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, los de Berea. Los de Berea tenían una actitud diferente, una actitud de verdad de yo quiero aprender, pero no desafiante en el sentido de que, a ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Pablo, ¿no? A ver, vamos a ver, a cacharlo en alguna equivocación, sino que ellos leían las escrituras, escudriñaban de acuerdo a lo que les compartía y les predicaba Pablo, para ver si estas cosas eran así, sin dejar de lado la responsabilidad de que todo aquello que se les predicase, ellos tenían que verificarlo realmente si era verdad. Mira las gorditas y se paran aquí justo enfrente. Ay, perdón. Ok, ya se fue. No está. Y bueno, pasamos nuevamente a otro pasaje que nos habla precisamente de esto en 1 Tesalonicenses 5:21. Muy simple. Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Hasta hay un canto que habla de esto, ¿no? Examinadlo todo y retened lo bueno. Y llama la atención cómo lo traducen en otras versiones. En la versión internacional dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Y en la Biblia de las Américas, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Aparte dice cuidadosamente y retengan lo bueno. El Señor aquí nos está diciendo, examinen todo
y retengan lo bueno. Examinadlo, escudriñarlo, estudiarlo, ponerlo a prueba, como dice aquí. Sométanlo todo a prueba. Este debe ser un anhelo de cada creyente, porque como hijos de Dios debemos ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Deberíamos ir creciendo. Y algo que nos delata esto es precisamente el escritor de Hebreos, en el capítulo 5, del 12 al 14. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Ahí no se nota, pero si lo pueden leer. Hebreos 5, 12 al 14. Ahí voy. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nuevamente se nos menciona, incluso con la misma palabra, el discernimiento, hasta añade del bien y del mal. Y está hablando a creyentes. En la epístola a los Hebreos les está hablando a los creyentes, y aquí es una especie de exhortación, ¿no? Porque hasta les dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se os vuelva a enseñar los rudimentos, ¿no? Ya debiendo ser maestros, siguen en las cosas básicas. Y lo compara con la alimentación de un bebé, que es la leche, ¿no? Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí nos invita a anhelar el alimento sólido. ¿A quién de nosotros no se nos antoja una carnita asada, hermanos? Una carnita asada, así con sus respectivas quesadillitas, con choricito o con salsa, un respectivo guacamole. Cosas que un bebé no puede comer porque no tiene la capacidad física de hacerlo. En este caso, comparándolo con lo que dice aquí el apóstol, el escritor de Hebreos, les está comparando con seguir tomando leche al alimento sólido. Y dice el 14, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como creyentes debemos tener la necesidad de discernir, de estudiar, de examinarlo todo y retener lo bueno. Estamos viendo el por qué, el para qué. También en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Le está diciendo Pablo a la gente en Filipos, ¿va? Él quiere que sigan aprendiendo, que sigan conociendo acerca del Señor, dice el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto dice la versión Reina Valera 60. Me llama la atención el 10 porque dice para que aprobéis lo mejor. En la nueva versión internacional lo traduce específicamente en el 10 para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Pero dice para que disciernan lo que es mejor. Está empleando sinónimos. En uno nos dice para que aprobéis lo mejor, que viene siendo lo mismo, para que disciernan lo mejor. A veces estamos acostumbrados a ver la diferencia muy marcada entre lo bueno y lo malo. Pero hay ocasiones en que hay cosas que son buenas. Pero lo que nos dice aquí el apóstol es también tener la capacidad de diferenciar, de discernir, de aprobar lo que es bueno de lo que es mejor. No necesariamente que algo sea malo y bueno,
pecado, no pecado, pecado, no pecado, no, sino para que aprobemos lo mejor, que sepamos discernir lo que es mejor de lo bueno. Y aquí llegamos a lo siguiente. ¿Cómo se obtiene el discernimiento? Pues es bien sencillo. 1 Corintios 2, 14 al 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos preguntan que por qué no tomamos, que por qué no vamos a fiestas, que por qué alguien no debe tener más de una esposa, que por qué el aborto no es aprobado por los creyentes, que por qué la homosexualidad, etcétera? Cosas que sabemos que el Señor es tajante en la Escritura, ¿va? Y a veces nos esforzamos tanto en explicarlo de alguna manera, pero la gente que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, pues no nos va a entender, porque aquí lo dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locura. Y lo estamos viendo en el mundo actual, hermanos, y bueno, viene de años, no es tan nuevo tampoco. ¿Cuántos movimientos no se levantan para que el aborto legal y el aborto libre, y que la mujer dice que yo soy dueña de mi cuerpo y que yo hago con mi cuerpo lo que quiera? Los movimientos LGBT +1 +3 menos el número que pensaste, la ideología de género, cosas que en apariencia dan una apariencia de justicia o de equidad, pero realmente están en contra de lo que dice la Escritura. Y si nosotros nos ponemos a explicar, oye, yo como cristiano no soy homofóbico, no, es que eres un intolerante y eres esto, y no las entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y algo que refuerza esto es la misma carta a los Corintios, pero un poquito antes, en el capítulo 1, perdón. Bueno, me faltó ahí el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Un poquito antes, en el capítulo 1, versos 18, 19 y 25, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que no pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De nada le sirve al hombre tener tanto conocimiento adquirido, enciclopedias enteras, devoradas, si no tiene el Espíritu de Dios. De nada sirve la sabiduría terrenal contra la sabiduría de Dios. Algo que debemos entender es que el discernimiento nos lo da Dios, nos lo da el Espíritu Santo. Y pues no es algo que podamos tener todos. Si bien todos los seres humanos tenemos un criterio, tenemos una manera, un juicio en el que podemos determinar en cierta manera qué es bueno, qué es malo, qué nos conviene más, qué no nos conviene. Desde un niño, ¿no? Si le dan a escoger entre una nieve de chocolate y una nieve de fresa, pues él emite un juicio, un criterio. Yo escojo la de chocolate porque me gusta más el chocolate, o yo escojo la de fresa porque se me hace más bonito el color, pero tiene un juicio, tiene un criterio. Aún los niños, aún las personas, los pequeños, pues, pero no todos tienen el discernimiento, porque ese lo da el Señor, ese lo da Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Es la facultad del Espíritu Santo darnos esa capacidad de discernir, y es mediante el Espíritu Santo que recibimos esto. Entonces, a veces podemos preguntarnos y tratar de discernir entre lo bueno, lo malo, entre lo bueno y lo mejor, y a veces no alcanzamos, no nos da, tal vez nuestra capacidad, nuestro discernimiento no llega a tal, y no está mal. Hay ocasiones en que necesitamos documentarnos más, investigar, y es a eso a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Cómo se obtiene entonces el discernimiento? ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios nos dice? Conociendo su palabra. ¿Cómo vamos a conocer su palabra? Pues leyendo, reuniéndonos en comunión con otros creyentes.
podemos equiparar la iglesia, las reuniones de la iglesia, con una especie de ejercicio o de gimnasio espiritual. Si yo quiero tener abultados bíceps y tríceps, pues los ejercito, ¿no? Si yo quiero tener buena pierna, pues me ejercito. Si quiero tener condición, me ejercito. Si quiero tener discernimiento, pues hago el ejercicio de leer la palabra de Dios y no nada más leerla, escudriñarla, estudiarla, porque para eso son estas reuniones, hermanos. Tristemente vemos, y yo pensé que no iba a pasar, presencialmente hemos visto, y no es algo nuevo, que los domingos es cuando más gente va a la iglesia, y los miércoles, viernes, etcétera, otras reuniones, pues es mucho menor la afluencia. Y yo pensé, bueno, pues ahora como estamos remotamente, virtual, pues no tenemos que invertir tiempo en desplazarnos, ni siquiera gasolina, etcétera. Pues ahora sí vamos a estar todos. Pero vemos tristemente que se repite el patrón. Los domingos sí hay más y los miércoles que es estudio de la palabra de Dios, casi no hay gente. ¿Por qué? Cada quien tendrá sus razones, pero ¿cómo vamos a conocer lo que dice, a discernir, conociendo su palabra? ¿Y cómo vamos a conocer su palabra? Leyendo, reuniéndonos, porque a veces lo que yo leo, lo entiendo, lo discierno de cierta manera, a como lo entiende tal o cual hermano. Y a veces el mismo pasaje que yo ya he repasado varias veces y que, aunque pido al Señor que me demuestre o que me muestre qué quiere decir, el hermano ya lo expuso en una predicación, en algo que compartió, y es ahí donde el Señor nos quiere dar ese discernimiento también. Entonces, para esto sirven también las reuniones. ¿Dónde aplicarlo? El discernimiento, pues prácticamente en la vida diaria, hermanos. Actualmente tenemos a la mano predicaciones de un montón de lados, hermanos. El domingo pasado acabamos de estar en la predicación de un hermano desde Chile. Si hubiéramos querido invitar al hermano Segel desde Chile para acá, pues hubiéramos requerido invertir tiempo, dinero y muchas cosas, ¿no? Y ahora estamos a la distancia de 2 clics y tenemos esas herramientas. Pongo esto ¿por qué? Porque estamos rodeados ahorita de mucho flujo de información. Tenemos predicaciones en internet, tenemos música cristiana, como alguna vez mencionó Emilio, la música no es cristiana, ¿verdad? La música es música, el cristiano es el que canta. Entonces, tenemos música, entre comillas, cristiana, consejos de gente también cristianos y situaciones difíciles en donde tenemos que aplicar el discernimiento. No porque me venga a predicar el mejor predicador de todos los tiempos o el predicador más famoso que tiene miles de seguidores en Facebook y en YouTube. No por eso voy a aceptar todo lo que me dice. Les digo, tenemos simplemente YouTube, que es una plataforma muy vasta. Tenemos un montón de predicadores y predicaciones y canales, pero está en nosotros el saber discernir qué predicación está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o qué predicación es interpretación privada del hermano, ¿eh? Qué predicación es una opinión de lo que dice tal o cual persona. Igualmente en la música, ya por el hecho de decir, es música cristiana, sí, la canto y todo. ¿Y sabemos lo que cantamos? ¿Sabemos si realmente esa letra de esa canción cristiana está de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios? Y podemos enumerar una lista, hermanos, de canciones que, caray, esto no es lo que dice la escritura, o por qué me dice que declare y que arrebate, que, caray, en un consejo que a lo mejor con toda la buena intención del hermano nos dice, ¿sabes qué? Es que debes hacer esto y aquello. ¿Sabes qué, hermano? Con todo respeto, agarro tu consejo, pero no es lo que me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Situaciones difíciles, por eso les comentaba, un aborto en una hermana, divorcio en matrimonios desiguales, el trato con personas o una amistad muy, muy cercana con personas que no son creyentes,
el trato con homosexuales, y podemos enumerar un montón de situaciones que son ciertamente difíciles de diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque es donde debemos aplicar el discernimiento. No apresurarnos a decir, no, es malo. Espérate, hermano, ni siquiera sabes el contexto de la situación, ni siquiera sabes el por qué te pregunto, ni siquiera sabes la fotografía completa, ¿verdad? Para decir sí o no. Roguemos al Señor que nos dé ese discernimiento, porque aparte es parte de la sabiduría que Él nos da desde lo alto, ¿no? Y que dice en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él se la va a conceder, que dice, abundantemente y sin reproche. O sea que si no nos podemos escudriñar, si no sabemos de algún tema, es porque no queremos, hermanos. ¿Qué herramientas tenemos para estudiar la palabra de Dios? Simplemente desde un celular, hermanos. Hace 10 años no teníamos las herramientas que tenemos en una simple aplicación. Teníamos que ir a la librería. Oye, ¿sabes qué? Necesito una Biblia Reina Valera y necesito una Biblia Nueva Versión Internacional. Necesito una Biblia Nueva Traducción Viviente y una Biblia interlineal del griego al español. Y ya ahí se nos iban un montón de libros así y pues era inversión de dinero, ¿no? Y ahora, con una aplicación tenemos un montón de versiones, tanto en español como en los idiomas que queramos. Gracias a Dios que puso en el corazón de hermanos el hacer una aplicación así. O simplemente nos metemos a internet. Yo acabo de descargar hace poco precisamente la Biblia interlineal del griego, del Nuevo Testamento, del griego al español en 2 versiones, en Reina Valera 60 y Reina Valera, una más antigua, no me acuerdo cuál es, pero ahí están las herramientas. Un diccionario bíblico, un comentario de Antiguo, Nuevo Testamento, o simplemente, hermano, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos a estudiar la palabra. Vamos a reunirnos, para eso tenemos las reuniones de varones, las reuniones de mujeres, los estudios bíblicos los miércoles y obviamente por la reunión de general, ¿no? De los domingos. Pero a lo mejor el Señor pone en el corazón de 2, 3 hermanos, ¿sabes qué? Yo tengo dudas con lo que dice la Escritura acerca de el matrimonio. Yo tengo dudas de lo que dice acerca de esta situación o esta otra, lo que dice en Corintios, lo que manifiesta en Filipenses, el ejemplo de los tesalonicenses. Vamos a reunirnos no solamente a leer, sino a escudriñar, a examinar, a estudiar lo que dice la Escritura respecto a eso, porque a veces nos encontramos con interpretaciones que decimos, ah, caray, ¿de dónde salió todo eso? Ah? Interpretaciones, como les digo, privadas, que tal o cual hermano dice, no, es que el Señor me reveló en un sueño, o el Señor me reveló ayer que estaba haciendo de comer o algo. Espérate, aquí dice la Escritura otra cosa, ¿eh? Aquí, y realmente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y el Señor no la puso ahí para escondernos o rebuscarnos las cosas, ¿no? Sino nos la dio precisamente como dice en Hebreos que antes habló Dios a la humanidad por los profetas, y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y dónde vemos lo que Dios ha revelado por medio de su Hijo? Pues en la Escritura, en la Escritura. Entonces, simplemente es que Dios nos dé ese discernimiento que buscamos o que deberíamos buscar para poder tanto conocer nosotros, y hoy les compartía una imagen de no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives. No lo dije yo, lo dijo, ¿quién fue? Sproul, creo. Se trata de vivir lo que aprendemos. Se trata de vivir porque es para gloria de Dios. Dice, regreso al pasaje, por último. Permítanme. Me lo regreso aquí.
en Filipenses. Aquí dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. No es para almacenar conocimiento, no es para saber que yo sé más que los demás, no es para llenarme mi cabeza de vasto y tanto conocimiento, sino es para gloria y alabanza de Dios por medio de Jesucristo. Y pues roguemos a Dios que nos dé ese discernimiento, pero está también en nosotros el acercarnos a la Escritura, el leer, no solamente leer, sino escudriñar, porque también lo dice en Pedro, que estemos siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Pues Dios nos bendiga, hermanos, para que nos dé el discernimiento adecuado.